Bueno, soy Nuno. Os vamos a hablar sobre la historia de los terremotos de Motril y sus consecuencias. Ahora, mientras os cuento, os dejo con una imagen. Las familias motrileñas durante los nefastos años de 1804, primero, y 1884, después, cuando la ciudad sufrió los efectos devastadores de sucesivos temblores de tierra y que llevaron a los vecinos de la localidad a encomendarse a Nuestra Señora de la Cabeza y nuestro Padre Jesús Nazareno. Ya han pasado más de 2 siglos del primer gran sismo y, por tanto, de la encomienda de la ciudad hacia sus sagradas imágenes, voto que con el tiempo se irá relajando, pero que se renovará con fuerza a consecuencia del terremoto de 1884. Por su parte, el también historiador Manuel Domínguez García relata que, por los datos que se disponen, los motrileños tanto en los terremotos de 1804 como en los de 1884 se sintieron aterrorizados por los movimientos sísmicos. De hecho, la primera fue de una intensidad de 6,7 en la escala Richter y el segundo de 6,5, es decir, terremotos muy importantes. Los daños materiales se censaron en las casas de los barrios más desfavorecidos, que eran las que estaban peor construidas y que se vinieron abajo casi en su totalidad. La historia de los terremotos en Motril es especialmente trágica, pero también desconocida por los habitantes de la costa. El historiador motrileño Domingo López explica en torno a la fecha de 1804 que existen muchos datos concretos pues los libros de actas capitales del ayuntamiento de ese año y algunos subsistentes faltan. Por tanto, nada se sabe por los documentos escritos y es difícil reconstruir la historia. En textos posteriores sí se habla del voto y la tradición de sacar en procesión al Nazareno, hecho que se ha transmitido hasta nuestros días. En cuanto al año 1884, según López Fernández, este terremoto está mejor estudiado porque hay crónicas que reflejan en la prensa de la época. Con letras rojas en la historia de Motril figura la fecha 13 de enero de 1804, cuando un movimiento sísmico provocó la destrucción parcial de la ciudad y el fallecimiento de 2 personas. Para culminar, a finales del siglo tuvo lugar un terremoto el día de Navidad de 1884, con epicentro en la localidad de Arenas del Rey, que produjo la devastación total de varias localidades de la provincia, un saldo de 839 muertos y daños también en Motril. Como dato curioso, los últimos terremotos de cierta magnitud sentidos por la población en la víspera de Nochebuena de 1993 y 4 de enero de 1994 provocaron un curioso sentimiento colectivo y motivaron a miles de personas a participar en una procesión del 13 de enero que desbordó incluso a los organizadores, que se convirtió en una marea humana que recordó así la promesa hecha a sus patronos de procesionarles cada 13 de enero para que no se repitiese nunca el desastre por partida doble sufrida por Motril en el siglo XIX. ¿Desde aquí en Motril? Pues porque hace muchos años hubo aquí un terremoto, ¿no? Sí. Pues mira, no lo sabemos, porque yo te digo que hace por un año de eso. Pero hay mucho que me tiene grabado en la cabeza, eso, el año que fue. El año que fue. ¿Cómo vas a comer eso? Yo no me acuerdo. Tengo que ya con 80 y tantos años no me acuerdo. Pues digo yo que será por los terremotos que hubo hace ya bastantes años, en Granada y aquí también. Se celebra como una acción de gracia de que en el año 1885 hubo un gran terremoto en Andalucía y Motril pues prácticamente se salvó de ese terremoto. O sea que no hubo daño, hubo algunos, pero no como había ocurrido en el Muñeca, en la zona de Arbuñuela y en Alhama, que se destruyó casi por completo los pueblos.
Pues si no creo recordar más, sobre 6 y pico, 6,8, cerca de 7. No tengo ni idea. 7,8. Pues vaya, por mucho, nada más que verlo en la tele ya se ve. Por lo que escuché, 9 muertes y más de 50 heridos. Ojo, eso hay que pensar, hay que pensar a los ministros. Fue demasiado fuerte, casi toda la edificio ha salido a la mierda, muy pocos edificios han sobrevivido. Bueno, al ser muy superficial, los daños se multiplican. O sea, fue realmente un terremoto pequeño. Aquí hemos tenido terremotos como ese de 5 grados, pero más profundos. Y entonces se notan menos los daños. Al ser muy superficial, muy cerca de la corteza, pues los daños se han multiplicado. Yo no tengo ni idea cuál será, pero hay un protocolo, ¿no? Que es sobre el que se actúa. Meterse debajo de una mesa. Es una mesa. Sale a la calle. ¿Crees que Corriendo, salir del piso de la caja. Y te pilla Sí, hay protocolo. Otra cosa es que me acuerde, pero en su momento... Bueno, hay algunas que te avisan de primero no coger los ascensores, no salir corriendo. Los muertos que ha habido en Lorca ha sido porque han salido a la calle corriendo, no ha sido porque le haya caído el edificio, sino porque al sentir el temblor han corrido y se le han caído pues trozos de balcones, de azotea. Pues sí, porque no tenemos ni idea. Yo creo que sí. Sí, porque hay gente, porque por ejemplo Japón está muy preparado para los terremotos y siempre hay terremotos de más de 7 grados y nunca pasa nada. Pero aquí pasa un terremoto como el de Lorca que fue de 5 de 6 creo, algo así. Y mira lo que pasa, hay muertos de ese rollo, así que tenían que informarse un poco más. Si no lo han dado, pues ahora que tomando. Sí. Mucho más. Aunque yo recuerdo cuando estábamos en el instituto, había una profesora, Mónica, que nos dio unos trabajos y nos dio una serie de pautas para seguir en caso de terremoto. O sea que creo que debería seguir por esa, sobre todo información. Y los simulacros de que en caso de terremoto lo mismo que se hace en caso de fuego, pues lo mismo que pasa en Japón, que los niños están preparados prácticamente desde que van a la escuela para saber lo que tienen que hacer. بالإعدام شمسا حتى الموت الارتكاز ارتجاعا تدعيم ضد الإنسانية وفق المادة والعملاء معاش أولا ألف بدلالة